molécula de ADN esconde grandes misterios, ya que todos los caracteres físicos se heredan de los padres a los hijos, tales como por ejemplo el color de ojos, el color de los cabellos, inclusive el sonido de la voz o algunas posturas heredadas de generación a generación. Hoy hablaremos del ADN y el ARN, cuál es su función y cómo están conformados. El ADN y el ARN son biomoléculas orgánicas que están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Al igual que las proteínas, son polímeros de elevado peso molecular formadas por unidades llamadas nucleótidos. Esta cadena de ADN se da entre la unión de nucleótidos, los cuales se unen por medio de un enlace fosfodiéster. La unión ocurre cuando el carbono 3 de la pentosa de uno de ellos se une al carbono 5 de la pentosa del otro nucleótido. Dentro del nucleótido vamos a resaltar la presencia de las bases nitrogenadas, así como vemos en la imagen, que son las purinas y las pirimidinas. Las purinas tienen dos anillos y son adenina y guanina, mientras que las pirimidinas tienen solamente un anillo y son la timina, la citosina y el uracilo. Bueno, yo puedo ver en la imagen que tenemos ahí una molécula de ADN. Ahí se puede observar a la guanina, la citosina, la timina, la adenina, otra vez la timina, la adenina. Ahí tienes la citosina y la guanina y la adenina con la timina. Entonces en el centro se da la unión de bases nitrogenadas. Pero hay un detalle muy importante, fíjate bien en la guanina y la citosina, hay 3 enlaces. Esos son conocidos como enlaces puentes de hidrógeno. Entonces entre la guanina y la citosina hay 3 enlaces puentes de hidrógeno, y entre la timina y la adenina hay 2 enlaces puentes de hidrógeno. Entonces estamos ante una cadena de ADN, ya que en el ADN encontramos adenina, timina, guanina y citosina. Pero si en esta cadena hubiera uracilo, entonces el uracilo reemplaza la timina. Ya no sería una cadena de ADN, sería una cadena de ARN. Reforcemos esta idea entonces. La guanina se une a la citosina y la timina se une a la adenina. Entre guanina y citosina existen 3 enlaces puentes de hidrógeno, mientras que en la timina y la adenina hay 2 enlaces puentes de hidrógeno. El propósito de Watson de revelar las características del ADN se vio respaldado por un polémico investigador del Cambridge, Francis Crick. Ambos dedicaron sus esfuerzos a interpretar las fotografías que Rosalind Franklin y Maurice Wilkins obtenían mediante la difracción de rayos X. La empresa se convirtió en una carrera contrarreloj porque Wilkins también trataba de desentrañar el ADN al otro lado del Atlántico. Pero luego de que estos premios Nobel de Medicina descubrieron la molécula del ADN, se hicieron otras investigaciones, como por ejemplo la clonación y la selección de genes humanos, o también la selección genética de las personas, lo cual podría ocasionar en el futuro serios problemas. ¿Para qué sirve el ADN? ¿Cuál es su importancia? El ADN está vinculado con los mecanismos de la genética y la herencia celular, es decir, almacena la información biológica hereditaria y la transfiere a la descendencia, asegurando la perpetuación de los organismos en el tiempo. Mientras que el ARN se encarga de la formación de proteínas en 3 eventos
muy importantes que son la replicación, la transcripción y la traducción. Eventos que van a permitir que el ARN elabore proteínas esenciales para nuestro organismo. Existen factores que pueden causar daño severo a la molécula del ADN, como por ejemplo las bombas atómicas, en la cual hace mucho tiempo atrás Estados Unidos bombardeó a Japón el 6 y el 9 de agosto de 1945 en una guerra que tenían entre ellos, conocida con el nombre de la Guerra del Pacífico, parte de lo que era la Segunda Guerra Mundial. En Hiroshima hubieron 20.000 soldados muertos y entre 70.000 a 146.000 civiles muertos. Tan solo con explicarte cómo es una bomba atómica, habrá que empezar diciendo que, como señala el informe del CICR, la temperatura del suelo que se encuentra debajo del epicentro de la explosión de una bomba nuclear aumenta aproximadamente a 7.000 grados centígrados y vaporiza a todos los seres vivos en la zona. Las personas que consiguen sobrevivir a la vaporización sufren intensas quemaduras, en su mayoría de un espesor total. Como comentario personal, podría decir que el estudio del ADN ayudaría mucho a la humanidad para poder descubrir curas a otras enfermedades, como por ejemplo el cáncer, o cómo combatir la enfermedad del SIDA, la cual el virus comparte su propio material genético con el nuestro para de esa manera replicarse. Yo creo que si supiéramos más del ADN, sabríamos también cómo utilizarlo para poder curar algunas afecciones como la ceguera y el retraso mental, del cual muchas personas han sido víctimas. Entonces, el estudiar el ADN no es para hacer daño a la humanidad, al contrario, es para beneficiarla, y no solamente a la humanidad, sino también a todos los seres vivos, los cuales, al tener una enfermedad o al tener la ausencia de un órgano, podríamos hablar inclusive de regenerar tejidos, o tal vez personas que han perdido las manos podrían, así como las lagartijas, recuperarlas. Es por eso que el ADN es una molécula muy importante de la cual tenemos mucho que aprender. Espero te haya gustado esta información. Conmigo será hasta otra oportunidad. Yo soy Morris. Gracias.